ya un aspecto hialino al momento de verse al microscopio. Los gránulos son más grandes. Así es. Al finalizar la capa córnea, esta capa lúcida todavía está formada por células vivas, por células que todavía cumplen funciones metabólicas. Sin embargo, la siguiente capa de la capa córnea está formado ya por células muertas, ¿verdad? Que al momento de morir liberan estos gránulos de queratohialina al exterior, formando una capa sedimentada, podríamos decir, de proteína llamado ya no queratohialina, sino queratina. Entonces la capa córnea es la capa más externa de la epidermis, que está formado por una proteína llamada queratina, que tiene una función muy importante en la piel porque le da ese respaldo protector a la piel, tanto biológico como químico como físico, ¿no? Entonces quizás la capa córnea es una de las capas más importantes gracias a su función protectora. Entonces la queratina es la proteína que forma parte de la capa córnea, ¿sí? Y que es, pues, digamos, la queratina es una siguiente fase de la queratohialina. Muy bien, entonces hemos hablado un poquito de la epidermis. Vamos a hablar de la dermis también en general ahorita. La dermis es la segunda capa de la piel. Su origen embrionario, ¿cuál es? Mesodermo, ¿verdad? Del mesodermo. Y la dermis ya está formada, o mejor dicho, no habíamos mencionado, la epidermis es avascular, ¿verdad? No tiene vasos sanguíneos. Sí tiene terminaciones nerviosas, llegan ahí a terminaciones nerviosas. Incluso hay células especializadas en la epidermis que tienen una característica sensorial, una característica de recepción sensorial. Sin embargo, es avascular. ¿Y cómo recibe sus nutrientes y el oxígeno la capa epidérmica? ¿Cómo se nutre? De la dermis. Y ese proceso se llama difusión, ¿verdad? Por difusión. Muy bien. La dermis es la segunda capa de la piel. Es una capa vascular, muy vascularizada realmente, ¿sí? Una capa que está atravesada por capilares, por vénulas también y arteriolas. Es una capa que tiene numerosas terminaciones nerviosas. Las neuronas y los axones de las neuronas sensitivas llegan hasta esta capa. Además es una capa que contiene a los anexos cutáneos. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Folículo piloso. Las glándulas. Exacto. Anexado a los folículos pilosos, la glándula sebácea, ¿sí? Y las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces contiene a los folículos pilosos nuestra dermis. Además la dermis está compuesta, o mejor dicho, tiene como sostén a la proteína más abundante del cuerpo humano, que es el colágeno. ¿Está bien? La proteína más importante y más abundante del cuerpo del ser humano es el colágeno. Y el colágeno está formado en redes, que muchas veces dice que son redes organizadas, pero realmente no es así. Son redes que están formadas por triples hélices. El colágeno tiene una característica tridimensional y tiene una forma de triple hélice, ordenada, direccionada. El colágeno de la dermis es hasta de 7 tipos, pero los dos más abundantes son el colágeno de tipo 1 y el tipo 3. El colágeno de tipo 3 es el colágeno más abundante en edades jóvenes. Podríamos decir que es el colágeno de los jóvenes, de la piel joven. Y el colágeno tipo 1 va reemplazando al colágeno 3 a medida que vamos avanzando en edad cronológica, ¿sí? Entonces el colágeno tipo 1 y tipo 3 son los más abundantes. Y hay una relación incluso, colágeno 1 sobre colágeno 3, que va aumentando a medida que aumenta la edad, ¿no? Porque el colágeno 1 aumenta su cantidad por edad. Muy bien. ¿Y cuál es la célula que se encarga de producir el colágeno de la dermis? ¿Cómo se llama esa célula? ¿Quién me dice? Los fibroblastos. Los fibroblastos. Los fibroblastos quizás son los protagonistas de esta película cuando hablamos de envejecimiento cutáneo. El fibroblasto es
la célula encargada de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico en la piel. No es el único que produce elastina y ácido hialurónico, pero casi tiene la exclusividad en cuanto a la producción de colágeno. Y como ustedes van a ver en toda esta especialidad, en todo este diplomado, cada vez que hablemos de tratamientos reparativos o incluso preventivos, vamos a hablar del fibroblasto. Vamos a hablar del colágeno, vamos a hablar de la elastina, vamos a hablar del hialurónico. ¿Ya? Entonces el colágeno es producido por el fibroblasto. Y la gran mayoría de tratamientos que tenemos en medicina estética, tanto biológicos como tratamientos en base a activos sintéticos o sintetizados, tienen como célula blanco al fibroblasto. ¿Está bien? Al fibroblasto. ¿Para qué? Para aumentar su producción, o sea, aumentar la producción de fibroblastos a nivel de la dermis, o para aumentar la capacidad metabólica del fibroblasto para que éste produzca más colágeno y un mejor colágeno. Porque no solamente se trata de producir más colágeno, sino también de producir un colágeno de buena calidad. Y ahí es donde empieza a fallar el fibroblasto. Quizás es su principal falla, el que empieza a producir colágeno de una calidad inadecuada. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que la dermis posee o mejor dicho, presenta esta célula, el fibroblasto, y quizás esta es la célula más importante de la piel, ¿no? Y tenemos la hipodermis. La hipodermis es llamada también tejido celular subcutáneo, ¿verdad? El tejido celular subcutáneo está formado por ¿qué tipo de células? Grasas. Exacto. Adipocitos, que contienen una gran vacuola de grasa de almacén, se llama, ¿no? Grasa de depósito, algunos lo llaman. Es una grasa de almacén, una reserva energética. Esta vacuola de grasa no es más que una vacuola que contiene triglicéridos, ¿verdad? Casi en su totalidad. Estos triglicéridos son una especie, o mejor dicho, es una molécula formada por un glicerol y 3 ácidos grasos que tiene una característica de reserva energética en nuestro cuerpo, ¿no? ¿La hipodermis será blanco en nuestros tratamientos estéticos? ¿En qué casos? ¿En qué casos? ¿En qué casos queremos trabajar sobre la hipodermis? Mesoterapia, pero ¿para qué tipo de tratamientos? Reductores, muy bien. Para tratamientos también de la PF. ¿Qué es la PF? Paniculopatía edemato-fibroesclerótica, lo que se conoce como ¿Cómo es? ¿Panículo qué? paniculopatía edemato-fibroesclerótica. Así le vamos a llamar nosotros a lo que se le dice comúnmente celulitis, ¿ya? Ese es el nombre real. La celulitis. Así es. Es el nombre real de la celulitis, PF. Y nuestros tratamientos mesoterápicos sobre la PF, para tratar la PF, van justamente a esta capa, a la hipodermis. Porque es la hipodermis, la capa de la piel, que principalmente se ve afectada en la PF. Claro que también se afecta la dermis, ¿no? Como la epidermis, pero la causa principal, o mejor dicho, los procesos fisiopatológicos se dan principalmente en la hipodermis. Entonces he querido hablar una síntesis rápida nada más sobre las características de cada una de las capas de la piel. Y como lo había mencionado, la piel es un órgano, ¿no? Es un órgano como el riñón, como el cerebro, como el hígado. Entonces que ya estamos viendo que tiene un mismo origen y comparten funciones determinadas. Se dice que la piel que nos cubre es aproximadamente el 15 al 20% de nuestro peso corporal. Está compuesta principalmente de agua, como todo nuestro cuerpo, y de todas las moléculas orgánicas que conocemos. Es tan especializado este órgano que solamente un 6,5 centímetros cuadrados de piel hay 500 glándulas sudoríparas, más o menos 100 glándulas sebáceas, 1000 terminaciones nerviosas, metros y metros de vasos sanguíneos, 150 sensores de presión, 75 de calor y
y es de frío, los receptores de Batten-Pacini, los receptores de Merkel, los receptores Lyell. Todos esos receptores se encuentran aquí y vamos a estudiar solamente algunos. ¿No? Entonces aquí estaba lo que habíamos mencionado, ¿no? Nuestra piel. Nuestra piel está constituida entonces de 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis está constituida de 5 capas, como lo habíamos mencionado, de adentro hacia afuera, basal, característica mitótica, se reproduce constantemente. Y díganme, ¿en cuánto tiempo termina de ascender la capa basal hacia la capa córnea? Es decir, cambiamos de piel. ¿En cuánto tiempo sucede eso? Aproximadamente. 90 días. Mucho. Mucho. ¿En cuánto tiempo más o menos cambiamos de piel? ¿En cuánto tiempo? Es un promedio nada más, no digo que sea exactamente así, pero es un promedio. 28 a 30. Muy bien, 28 a 30 días. ¿Y la cicatrización completa de la piel en cuánto tiempo? Es un proceso diferente. La cicatrización es un proceso diferente, que más o menos en 2 o 3 semanas se completa. Es un proceso diferente, pero cuando hablamos de que la capa basal, o sea, esto quiero que lo vean de esa manera, la capa basal que se va originando, ¿sí?, va ascendiendo mientras se van produciendo más células en la capa basal. Y así las células de la capa basal se van convirtiendo en células granulosas, espinosas, granulosas, lúcidas y córneas, ¿me entienden? Entonces es un proceso de ascenso, nada más. Todas terminan muriendo y formando parte de ese cementerio de queratinocitos llamado capa córnea. ¿Me entienden? 28 a 30 días. Así es, de 28 a 30 días. Entonces la renovación de la piel es aproximadamente, o tiene aproximadamente ese tiempo de duración, de 28 a 30 días. Entonces ahí tenemos la epidermis, ¿no? Es una capa protectora, básicamente, casi impermeable al agua, que es la capa que vemos que la mayoría de cremas, geles, ungüentos o cualquier otro tratamiento cosmético tiene como principal obstáculo para poder, ¿no?, para poder llegar a la capa a la cual quieren llegar, que es realmente la dermis, ¿no? Por eso es que están saliendo y ustedes van a ver diferentes productos, diferentes líneas cosméticas que ya tienen cremas nanosomadas o liposomadas, ¿no?, cuyo objetivo, cuya misión es tratar de atravesar esta capa, ¿no?, la epidérmica, para poder llegar a la capa blanco, que es la que busca, a la que buscan llegar, que es la dermis, ¿no? La dermis, para afectar a quién, al fibroblasto, porque casi todas quieren afectar al fibroblasto. Muy bien, entonces aquí tenemos en la dermis, el sostén de la piel es dada por la dermis, porque ahí está el colágeno, que es una red proteica, ¿sí? Este colágeno se ve afectado con los años, tanto en su producción, tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos la dermis con los numerosos anexos cutáneos, con sus numerosas células, aparte del fibroblasto y otro tipo de células, y tenemos la hipodermis o tejido celular subcutáneo, ¿no? Una característica general, miren, ahí está, ¿no? Tenemos aquí las diferentes capas de la epidermis, ¿no? Estrato germinativo, quizás si dejarlo ahí queda, ¿no? Estrato germinativo, estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Células muertas, células que ya tienen un pavimento de queratina, ¿no? Dermis, fibroblasto, colágeno, elastina y ácido hialurónico. Si queremos hablar de tres moléculas, dos proteicas y un glicosaminglicano, ¿sí?, las más importantes de la piel, tenemos que nombrar al colágeno, a la elastina y al ácido hialurónico. ¿Está bien? Colágeno, elastina y ácido hialurónico. ¿Cuál es la función principal del colágeno? El colágeno le da sostén a la piel. El colágeno es el sostén estructural de la piel. Si el colágeno disminuye en su cantidad y en su calidad, la piel, al no tener sostén, ¿qué es lo que va a suceder? Se cae. Exacto. En pocas palabras, se cae, porque la gravedad, que jala todo hacia abajo, va a descolgar, entre comillas, la piel, y eso nosotros le llamamos flacidez. ¿Estamos de acuerdo? Flacidez. Muy bien. Además, la elastina le da esa capacidad retráctil, elástica, de contracción y relajación a nuestra piel. Porque
nuestra piel se contrae y relaja también. Los fibroblastos mismos tienen una capacidad contráctil y de relajación, muy parecida quizás, si lo queremos ver de una manera, a una célula muscular. ¿Está bien? E incluso pues hay activos que ustedes van a conocer después que se encargan de afectar este grado de contracción del fibroblasto. Mientras más contraído está el fibroblasto, después, como ustedes por lógica se pueden imaginar, si la piel está más contraída, formará más o menos líneas de presión. Más líneas de presión, ¿me entienden? Entonces, también la piel tiene una capacidad contráctil y se debe al grado de contracción del fibroblasto, como también a la cantidad y calidad de la proteína llamada elastina. Y el ácido hialurónico es un glicosaminglicano. El ácido hialurónico tiene una capacidad importantísima de retener agua. Porque como vamos a ver en un momento, el ácido hialurónico es un glicosaminglicano que tiene numerosas cargas negativas gracias a sus compuestos urónicos, ¿ya?, en la superficie. Y esas cargas negativas, por esa condición electrostática, atraen a cargas positivas, ¿verdad? ¿Y cuál es el mineral, el átomo, si queremos decirlo así, extracelular más abundante del cuerpo humano? ¿Ah? El electrolito más abundante extracelular. El sodio. Muy bien, el sodio. ¿Y el sodio qué cargas tiene? ¿Positivas o negativas? Positivas. Por eso el hialurónico jala o atrae ¿a quién? Al sodio. Pero el sodio nunca viaja solo, ¿verdad? ¿Con quién viaja? Con agua, ¿verdad? Entonces ahí podemos definir la acción del hialurónico en simples palabras. El hialurónico hidrata por la capacidad de turgencia que tiene, ¿ya? Hidrata. Entonces, como vamos a ver después, el hialurónico es muy importante, ¿no? Tenemos la hipodermis formada por células adiposas y bueno, la capa muscular que no es parte de la piel, ¿no? Pero que sería en un siguiente nivel, ¿no? ¿Cuáles son las...? Ahí está la epidermis, ¿no? En un epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿verdad? Ese es el nombre histológico de la epidermis, ¿no? Epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿verdad? La única diferencia con las mucosas, ¿cuál es? ¿Qué palabra cambia? No queratinizado, exacto, ¿no? Las mucosas tienen un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado. La mucosa del tubo digestivo es un epitelio plano monoestratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces así vamos recordando, ¿no?, la histología de los diferentes tejidos de nuestro organismo, ¿no? Acordándonos de la histología. La dermis, tejido conjuntivo, ¿sí? La dermis es considerado un tipo de tejido conjuntivo denso por la cantidad de colágeno que presenta. ¿Y cuál es el colágeno o de qué tipo de colágeno estamos hablando que son los más abundantes aquí? En la dermis habíamos dicho tipo 1 y tipo 3, perfecto, ¿no? Le da sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. Recuerden eso, sostén mecánico. La dermis le da sostén mecánico a la piel. Como relleno. Principalmente gracias a su proteína llamada colágeno, ¿verdad? Muy bien. Resistencia y espesor a la piel, deriva del mesodermo. Y bueno, la hipodermis está organizada en lobulillos adiposos, ¿sí?, que contienen obviamente adipocitos. Estos adipocitos contienen una gran vacuola de grasa que reserva un tipo de grasa específico llamado triglicérido, ¿verdad? Triglicérido, muy bien. Y que aumenta obviamente con procesos, o mejor dicho, con el estilo de vida, ¿no? Una mala alimentación, una alimentación inadecuada, una sobrealimentación basada en azúcares, grasas y sobre todo principalmente de ello, genera un aumento de esta capa, ¿no? Muy bien, ahí tenemos nuestra piel. Epidermis y dermis, ¿no? Papilas, etcétera. Creo que esto ya no lo vamos a mencionar mucho. Lo que habíamos mencionado en cuanto a la capacidad de la dermis de producir colágeno también es muy vascularizada. La mayoría de nuestros tratamientos afectan a la dermis, ¿verdad?
También buscamos que afecten algunas veces a la hipodermis. Pero si queremos que afecten al melanocito, cuando tratamos lesiones hiperpigmentadas, ¿dónde colocamos nuestro activo? ¿En la epidermis? ¿Qué me dice? ¿Dónde lo colocamos a nuestro activo? En la epidermis, ¿no? ¿Seguros? Ustedes saben que nosotros en mesoterapia trabajamos con una aguja, ¿ya? Acuérdense de esto, ¿ya? Siempre que trabajan en mesoterapia en la piel, van a trabajar con un tipo de aguja. ¿Qué tipo de aguja es? O mejor dicho, ¿qué Gauss y qué medida? Esa es la de 32 por la amarillita. La amarillita, exacto. Acordémonos que es la amarillita, la delgadita, la chiquita. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien ya. 30G por un media pulgada. ¿Está bien? La de 30 Gauss de media pulgada. Con esa es la que deben trabajar para todo tipo de mesoterapia. Hay la de 30G de un sexto, pero es muy pequeña para llegar a las capas de la piel. Y luego siguen la de 27, que es la de tuberculina, por ejemplo. Esa aguja que viene con las jeringas de tuberculina o insulina es la 27, muy grande para temas de la piel. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de una aguja específica, también podemos hablar de los planos en la cual nosotros podemos inyectar nuestro activo, ¿verdad? Y estos planos van a depender del grado del ángulo que nosotros utilicemos en el momento de aplicar nuestros mesoterápicos, ¿verdad? Podemos aplicarlo en 15 grados, en 30 grados o en 45 grados, o incluso hasta en 90 grados cuando hablamos de algunos activos y cuando hablamos de reducción de grasa localizada. Incluso también cuando hablamos de tratamientos que queremos que lleguen al tejido muscular, ¿ya? Porque hay complejos que se pueden utilizar, complejos tensores del músculo, porque el músculo perderá tonicidad o no también con los años. Sí, ¿verdad? Pero les digo, en algunas zonas gana tonicidad. Por ejemplo, en el entrecejo, la frente o las patas de gallo, ¿pierde o gana tonicidad el músculo? Gana, y es por eso que hoy utilizamos la toxina botulínica para relajar ese músculo. ¿Me entienden? Pero aquí abajo, ¿pierde o gana tonicidad? Pierde, ¿me entienden? Entonces estamos viendo que la cara no envejece de la misma manera en todas las zonas. Los mecanismos de envejecimiento facial son diferentes en cada zona de la cara. Podemos decir que el tercio superior, en conclusión, en general, como van a ver conmigo cuando hablamos los siguientes temas, el tercio superior de la cara envejece de una manera diferente, ¿ya?, a los 2 tercios inferiores del rostro. Entonces, cuando queremos inyectar nosotros un activo en la dermis, lo podemos inyectar en esos 3 ángulos, 15, 30 y 45 grados, o hasta en 90 grados en algunos casos. Cuando es a 15 grados, irá superficial o profundo. Superficial. Muy bien, está muy cerca de la capa basal. Aún así llega a la dermis. ¿Ya? Y cuando inyectamos a 15 grados, ¿vamos a afectar o no la capa basal? Sí. Y cuando ustedes quieran tratar lesiones hiperpigmentadas, ya sean melasmas, cloasmas, léntigos, etc., van a inyectar sus activos en 15 grados. ¿Entienden? Por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C de mesoterapia, el 20%. El ácido ascórbico, el 20%. Taponado o no, se utiliza o se inyecta cuando hablamos de tratamiento de manchas a 15 grados. ¿Está bien? A 15 grados. Pero la vitamina C también es un reconstituyente tisular, ¿verdad? También genera el aumento de la síntesis de colágeno debido a que el fibroblasto utiliza la vitamina C como parte del metabolismo del colágeno, como parte de la producción de colágeno, ¿verdad? En la hidroxilación de prolina y lisina. Entonces, ¿la vitamina C será importante para la producción de colágeno? Claro que sí. Y si nosotros queremos llegar al fibroblasto, debemos inyectar nuestros activos a 45 grados. Porque el fibroblasto, si podemos decirlo de una manera, el fibroblasto tiene mayor abundancia en la parte profunda de la dermis, no en la parte superficial. Hay más fibroblastos en la parte profunda de la dermis, ¿ya? En la capa reticular de la dermis. Porque la dermis tiene una capa papilar y reticular.
¿Ya? Entonces, a 45 grados es donde debemos inyectar nuestros activos cada vez que hablamos de reconstitución tisular. Pero depende de la piel, ¿es del mismo grosor en todo el rostro? No, o claro que no. partes? Por ejemplo, en la frente nosotros podemos inyectar a 45 grados, pero esto solamente en la punta. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el periósteo y el hueso, ¿me entiendes? Pero igual lo metemos a 45 grados, ¿me entiendes? Exacto. Pero cuando inyectamos a 15 grados, dejamos micropápulas. Cuando inyectamos a 30 o 45 grados, dejamos pápulas. ¿Ya? Eso lo van a entender mejor cuando hagamos quizás el curso de plasma rico en plaquetas o el tema de plasma rico en plaquetas, etc. ¿Ya? Entonces, en la dermis es donde nosotros queremos inyectar nuestros activos tanto a 30, 15, 30 o 45 grados o a veces hasta 90 grados. ¿Y a 30 grados para qué sería? Tratamientos como también reconstituyentes tisulares, hidratantes. Generalmente se usan los de 15 y 45 grados. Queratinocito. El queratinocito. Célula presente es la célula que compone el 80% de la epidermis, ya lo hemos dicho, la célula más abundante, produce queratina y citoquinas que son solubles con funciones de regulación de células epiteliales y células dérmicas. El melanocito es una célula dendrítica, ¿no? El melanocito incluso se encuentra en el sistema nervioso central, ¿verdad? Generando zonas que llamamos áreas, por ejemplo, ¿recuerdan el sistema nervioso? ¿Recuerdan los estudios de anatomía del sistema nervioso? ¿Sí? ¿Recuerdan al locus ceruleus? A los núcleos periventriculares, al área postrema, ¿no? El tronco encefálico. Para quienes recordamos eso, bueno, yo soy profesor de anatomía humana. Para quienes vemos o recordamos eso, recordemos que son zonas hiperpigmentadas, son zonas que tienen coloración oscura debido a que presentan melanina, ¿no? Esa misma melanina que produce el melanocito. ¿Ya? Muy bien, entonces es una célula que incluso está emparentada, esto quiero decir, con células nerviosas, una célula dendrítica derivada del neuroectodermo, mira, que migra a la capa basal de la epidermis, se observa entre las células basales, está en la capa de células basales, es por eso que ahí es donde queremos que llegue nuestro activo y es por eso que lo inyectamos a 15 grados, ¿no? Contiene los melanosomas que son los productores de la melanina. Las células de Langerhans son células dendríticas que tienen marcadores de media superficie semejantes a las células del sistema monocito macrófago. Podemos decir que son los macrófagos de la piel, las células de Langerhans. ¿Está bien? Así como los macrófagos del hígado se llaman células de, ¿quién recuerda? Kupffer, ¿no? Y los macrófagos del sistema nervioso se llaman microcitos, y los del pulmón se llaman células en avena, ¿verdad? Entonces, este tipo de células, las de Langerhans, es el nombre específico que tienen los macrófagos aquí en la piel. ¿Estamos de acuerdo? Estas células son muy importantes también. Son muy importantes porque estas células también se activan en ciertos procesos. Obviamente los procesos infecciosos se activan más, ¿no? Y hay un proceso infeccioso de piel que nosotros en medicina estética también vamos a tratar mucho, que es el acné. Por eso es que mucha bronca nos tienen a veces los dermatólogos. ¿Ya? El acné también puede ser tratado por un médico estético y tenemos tratamientos a la mano que son muy efectivos para el acné. Las células de Merkel son células no queratinocíticas que tienen funciones sensoriales. ¿Sí? Están anexas estas células a una terminación nerviosa, sensitiva obviamente, sensitiva. Y la piel es muy inervada, sensitivamente hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de la piel que tienen más inervación sensitiva? En general, el pulpejo de los dedos, muy bien, el pulpejo de los dedos, principalmente el del dedo pulgar, y es por eso que eso está representado somatotópicamente en el sistema nervioso central, en el área cortical, ¿verdad? En el área cortical primaria sensitiva, que es el área 3-1-2 de Brodmann, a nivel de la circunvolución parietal ascendente. Recordamos un poquito el sistema nervioso. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante saber que la sensibilidad de la piel es importante conocerla para poder nosotros realizar un tratamiento de medicina estética. ¿Y por qué, doctor? ¿Qué tiene que ver eso con el envejecimiento? No mucho, pero lo que sí tiene que ver es con la comodidad del paciente. ¿Se han inyectado la cara?
¿Sí? ¿Duele o no duele? Duele, ¿sí o no? Sí. Ya, pues. Yo tengo muchos colegas que a veces veo incluso sus tutoriales de YouTube, agarran al paciente, ¿no? Sin colocarle incluso anestesia en gel y bla, 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 bla en la cara, ¿no? El paciente, como es un modelo, no puede mostrar dolor, ¿no? No puede mostrar dolor, pero duele o no duele. Imagínate inyectar vitamina C, que es un ácido, 20%. ¿Duele o no duele? A nivel inflamatorio duele más. Y en el salvado de los labios. Muy bien. Y es justamente esas zonas que están representadas en mayor extensión en la corteza cerebral, porque tienen más terminaciones sensitivas. ¿Está bien? Entonces esta zona, por ejemplo, como tú has dicho, la región periorbitaria, cerca de la nariz, por encima del surco nasogeniano, en la zona del surco nasoyugal, es una zona muy sensitiva. La zona peribucal también, la zona del bozo, la zona del mentón, también es muy sensitiva. Y en algunos pacientes muestra mucha sensibilidad, incluso más en la frente como en los bordes laterales de las mejillas. Entonces tenemos que tener claro que toda la cara debe estar anestesiada al momento de realizar una mesoterapia. Pero no vamos a hacer bloqueos como lo hacen los odontólogos. No es necesario. Hacen bloqueos, sí, a nivel de sí, es cierto. Los bloqueos también tienen cierto riesgo en cuanto a complicaciones. Y yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no necesitamos bloquear para hacer un tratamiento de medicina estética. Solamente necesitamos tener una anestesia en gel. Incluso para hilos tensores. Incluso para hilos. Y para hilos tensores hay de diferentes tipos. Tenemos los hilos tensores lisos, que con una anestesia en gel basta. Incluso duele menos que un plasma rico en plaquetas. Pero cuando hablamos de hilos espiculados, sí hay que anestesiar. Puedes hacer ahí bloqueos o puedes infiltrar anestesia en la región o en el recorrido que va a ingresar el hilo grande, que es el hilo espiculado. Micropápulas. No, en 45 grados, porque el hilo ahí va un poco más profundo. Entonces tenemos diferentes técnicas, pero a lo que voy es que no es necesario realizar bloqueos, ya bloqueos regionales en cuanto a nuestros tratamientos de medicina estética. Tampoco es necesario a nuestro paciente anestesiarlo. Me refiero a mí no lo Aunque algunos son muy tensos. Sí, y hay algunas clínicas que lo hacen de manera sistémica, ¿no? Pero yo no lo recomiendo igual. Incluso con pacientes muy tensos o muy ansiosas, el tema es ahí simplemente paciencia, buen humor y manejo del paciente. Sí. Bastante manejable cuando ya tienes algo de experiencia. Muy bien, la unión dermoepidérmica es la unión entre la epidermis y la dermis, y ahí se encuentra la membrana basal, que es, digamos, el tejido conectivo sobre el cual se anclan o se sustentan las células de la capa basal de la epidermis. ¿Está bien? Esta unión dermoepidérmica es la que se separa, digamos, se desgarra al momento de que aplicamos un tratamiento como carboxiterapia. ¿Han escuchado de la carboxiterapia? ¿Conocen a la carboxiterapia? La terapia basada en CO2 medicinal, dióxido de carbono. El dióxido de carbono inyectado, al generar espacios ahí de gas, separa esta unión dermoepidérmica, separando ahí las terminaciones nerviosas. Es por eso que duele tanto. Desgarra, ¿me entiendes? Entonces, esta es la unión dermoepidérmica. La dermis está constituida por un armazón de tejido conectivo, ya lo hemos dicho. Vasos sanguíneos, nervios y anexos de la piel. Está formado por 3 clases de fibras principales, ya lo hemos dicho también, ¿no? El colágeno, la elastina y el hialurónico, ¿no? Y una sustancia fundamental y células. En la dermis hay más espacio extracelular que en la epidermis. Digamos que en la epidermis las células están muy apretujadas entre sí. El espacio intersticial es muy escaso. Sin embargo, en la dermis el espacio intersticial es más abundante, es más extenso. Hay más sustancia fundamental. Y cuando hablamos de sustancia fundamental, hablamos de ese espacio entre célula y célula, que está formado principalmente de colágeno, elastina y hialurónico, para repetirlo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, los fibroblastos se encuentran, como les he mencionado, en las capas más profundas de la dermis, ¿no? Y por eso es que se definen 2 estratos en la dermis, un estrato papilar y un estrato reticular. El estrato papilar está constituido principalmente por fibras de tejido conectivo laxo, y el colágeno más abundante ahí es el colágeno de tipo 3. El colágeno de tipo 3. Y el estrato reticular es el estrato compuesto de un tejido conectivo más denso, compuesto principalmente de colágeno tipo 1. También hay tipo 3 ahí. Realmente los 2 estratos de tipo 3 y 1. Pero más abundante en unas que otras.
Fibras elásticas donde se encuentran microscópicamente mastocitos, reticulocitos y macrófagos. ¿Qué son los mastocitos? ¿Quién me dice? ¿Qué son los mastocitos? Son macrófagos también. Son células del sistema inmunológico, ¿verdad? Innato, ¿no? Como los macrófagos, eosinófilos, tenemos a los mastocitos. Y los mastocitos tienen glándulos que almacenan una... Muy bien, la histamina. Entonces las reacciones alérgicas que se pueden generar en la piel se deben al mastocito, ¿verdad? Los gránulos alfa y los gránulos beta están en los fibroblastos. Los alfa y los beta, Sí. esos están en, las plaquetas. En las plaquetas. Son los que contienen los gránulos alfa y beta, principalmente los alfa, los factores de crecimiento. Vamos a hablar un poquito también de plasma rico en plaquetas hoy día, que es un tema de dermatología estética. Todavía no entramos al tema específico, estamos hablando de piel, porque para hablar de dermatología estética tenemos que hablar de piel, necesariamente. Entonces el estrato reticular contiene los mastocitos, reticulocitos y macrófagos. En su porción inferior se ve una capa de músculo liso que forma el músculo piloerector. Entonces tenemos un músculo liso en esta zona así, es el músculo piloerector, ¿está bien? Tenemos aquí al folículo piloso en el estrato reticular, y el folículo piloso es muy importante tratarlo porque tenemos otros tratamientos que deben afectar al folículo piloso. Cuando hablamos de ¿qué? De caída de cabello, de alopecia. Cuando hablamos de alopecia, porque en medicina estética también tratamos la alopecia, tenemos que llegar a esta capa, al estrato reticular, donde se encuentran los folículos pilosos, las células germinativas del folículo piloso, que debemos nosotros tratar para que estimulemos nosotros el crecimiento de cabello. ¿Y en qué ángulo hay que ingresar ahí? 45 grados. Y la pregunta aquí, ¿qué tratamientos es que tenemos nosotros? Hay diferentes tratamientos para la caída de cabello, ¿ya? Tenemos tratamientos desde el mismo plasma rico en plaquetas, la carboxiterapia, hasta tratamientos con factores de crecimiento. ¿Y la ozonoterapia, doctor? La ozonoterapia. La ozonoterapia también. El implante capilar. El implante capilar también es una parte de la medicina estética que está entrando bastante fuerte también, ¿sí? El implante capilar. ¿Cuántos cabellos más o menos hay que plantar en un paciente que tiene caída de cabello? 100, 200, ¿no? De 1000 a 3000. Como mínimo. Y si te cobran $1.50 por cada cabello, por cada cabellito se cobra $1.50. ¿No? Muy bien, entonces en su posición inferior, bueno, ya lo hemos mencionado. No hay que quedarse calvo. La glándula sebácea también está ahí, ¿no? La glándula sebácea también está ahí. Nosotros también queremos tratar alteraciones de metabolismo de la glándula sebácea. Claro que sí, porque la glándula sebácea interviene en la fisiopatología del acné. Y nosotros tratamos acné también. Una consulta, la fibrosis que se localizaron en los depósitos de grasa, ¿está también en esta capa? No, el depósito de grasa. La fibrosis que se localiza en las capas, en el tejido adiposo, está en la hipodermis. Te refieres a la fibrosis que es parte de la fisiopatología de la celulitis o de la PF. Es la hipodermis. En la hipodermis. Es la hipodermis. Muy bien. Entonces, aquí también está la glándula sebácea y es por eso que nosotros también dirigimos nuestro tratamiento a ese estrato, el estrato reticular, para tratar la glándula sebácea en las alteraciones de su metabolismo, cuando hablamos de acné. Y a veces tenemos pacientes que vienen con un acné muy severo, ¿no? Ese acné llamado acné vulgar. Nosotros tenemos tratamientos para el acné vulgar. Da miedo a veces ahí hacer tratamientos. Incluso con el acné activo, con el acné infectado se trata. ¿Ya? Por ejemplo, un tratamiento muy bueno que de verdad se está, no sé si se quiera dejar de lado, ¿no? Pero la vitamina C al 20% es buenísima para este problema. ¿Conocen la autohemoterapia? ¿Han escuchado hablar de la autohemoterapia? Muy bien, la mayor y menor. La autohemoterapia menor es incluso mejor todavía, repotenciada con la ozonoterapia. Tiene muy buenos resultados en pacientes con acné. Y la autohemoterapia como ozono ha demostrado efectividad en pacientes incluso con enfermedades autoinmunes o metabólicas, ¿no? La gota, ¿conocen la gota? Hay un estudio que ha demostrado la efectividad de la autohemoterapia menor con ozonoterapia en la gota. Y hay numerosos estudios de la autohemoterapia como tratamiento alternativo, sin decir que es parte de medicina alternativa, no estamos hablando de medicina complementaria, exacto.
en tratamiento de enfermedades infecciosas, incluso el herpes zóster, incluso el herpes oral o genital. Y es por eso que la autoterapia ha demostrado también de forma indirecta, hay hipótesis que demuestran que la autoterapia eleva la producción de macrófagos a nivel cutáneo. Y si estamos aumentando la producción de macrófagos a nivel cutáneo, estamos aumentando la capacidad inmune que tiene nuestra piel, ¿verdad? Y sí o no que el acné es un problema infeccioso. Sí. ¿Por qué da el dermatólogo cada vez que un paciente tiene acné? Antibióticos, ¿verdad? Entonces la autoterapia menor ha demostrado pues efectividad en pacientes con acné. Incluso yo la realizo, la autoterapia menor, aplicándola como mesoterapia directamente a la piel del rostro, con muy buenos resultados. En combinación con vitamina C, el 20%. Bastante bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces es el estrato papilar y el estrato reticular, ¿no? De la dermis que habíamos mencionado. Estrato papilar por las papilas, estas pequeñas introducciones de la dermis en la hipodermis, se denominan papilas porque tienen forma de ¿qué? De punta de dedo, ¿verdad? Muy bien, estrato reticular. La hipodermis está considerada ¿qué? Tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Tejido celular subcutáneo, llamado también tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por células adiposas que contienen vacuolas, que contienen principalmente un tejido graso llamado triglicéridos. Y cuando nosotros tratamos este estrato de la piel, es porque queremos tratar grasa localizada, ¿verdad? Es porque queremos tratar grasa localizada o queremos tratar alteraciones como la PF, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así estamos bien? Muy bien, es por eso que tenemos que inyectar nuestros activos a 45 grados, ¿verdad? A 45 grados o hasta 90 grados, cuando el pliegue cutáneo es de más de 4 centímetros o de 4 centímetros a más. ¿A qué me refiero con el pliegue cutáneo? Cuando ustedes evalúan a su paciente y al hacer el pliegue entre los dedos, ese rollo es de 4 más centímetros. Allí es cuando deben ustedes usar activos que se inyecten a 90 grados, como la fosfatidilcolina. ¿Está bien? La fosfatidilcolina, que se puede inyectar a 90 grados. ¿Está bien? Entonces, la hipodermis sufre procesos degenerativos, como lo hemos mencionado, lo que se llama celulitis o PF, ¿no? Que tiene diferentes fases, una fase edematosa, una fase fibrótica y una fase esclerótica, en general, porque se solapan entre ellas. Edematofibrosa y fibroesclerótica también hay. Y es por eso que se llama paniculopatía edematofibroesclerótica. Y el nombre ya te dice ya tus 3 fases principales. Edematosis primero, edema mejor dicho primero, fibrosis segundo y esclerosis tercero. ¿Sí? Entonces acuérdate del nombre, te acuerdas del proceso fisiopatológico de esta alteración. Que no es una enfermedad, es una alteración de la piel, no es una enfermedad, no la podemos considerar una enfermedad. Por eso es que no debe llamarse celulitis, porque la celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo caracterizada por inflamación, ¿no? Enrojecimiento, aumento de temperatura, incluso alteraciones sistémicas en el paciente como fiebre, generadas por dos bacterias principalmente, el estafilococo y el estreptococo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la celulitis. Debe ser tratada con antibióticos, muchas veces endovenosos. Eso no es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes en estética. Debe ser llamado PF. ¿Está bien? Hay que acostumbrarnos a eso. Entonces, la hipodermis contiene a las células adiposas, ¿no? Los triglicéridos son desdoblados en glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchos de nuestros activos, cuando tratamos grasa localizada, hacen eso. ¿Verdad? Hacen eso. Degradan el triglicérido en glicerol y ácidos grasos después de haber roto incluso la membrana del adipocito. Y así estas moléculas se liberan al espacio extracelular, donde son recogidas por el sistema
linfático, ¿verdad? Y es por eso que después de un tratamiento liporeductor siempre se debe realizar ¿qué? El drenaje linfático, que tiene fundamento científico, ¿ah? Entonces la idea es tener tratamientos con base científica. Y el drenaje linfático tiene un fundamento científico bastante demostrado. ¿Ya? ¿Para qué? Para aumentar mejorar el barrido de estas moléculas que ya han sido liberadas hacia la linfa, hacia el sistema linfático, que luego va a terminar en el sistema circulatorio venoso y al final termina en el hígado, ¿ya? En el hígado. Muy bien, entonces ahí tenemos la hipodermis. Dermis, epidermis e hipodermis, ¿no? Tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la piel? Las funciones de la piel principalmente son funciones de defensa. Funciones de defensa, ¿no? Defensa ante microorganismos, y llámense virus, bacterias o parásitos u hongos incluso, ¿verdad? Muy bien, si la piel estuviera dañada o afectada, no tendríamos esta protección. Y es por eso que los pacientes quemados, o los grandes quemados, aquellos pacientes que tienen grandes superficies de piel quemada, ¿mueren por las quemaduras o mueren por una infección secundaria a las quemaduras? Una infección secundaria a las quemaduras, y principalmente por una bacteria que a nosotros, los que tenemos la piel indemne, no nos afecta. ¿Cómo es esa bacteria? La pseudomonas aeruginosa, ¿no? La pseudomonas, ¿no? Principal causa de muerte de los pacientes quemados. Defensa frente a los estímulos nocivos mecánicos, claro, ¿es así? ¿No? Defensa frente a estímulos nocivos térmicos, frío, calor, intensos. Defensa frente a radiaciones nocivas, claro. ¿Cuáles son las radiaciones nocivas que recibe normalmente nuestra piel en todo momento? Los rayos UV, ¿verdad? Los rayos ultravioleta. ¿Y los rayos ultravioleta de cuántos tipos son? Son de tres. Bueno, hay de tres tipos básicamente: UVA, UVB y UVC. ¿Cuáles son los que afectan al ser humano? Negativamente hablando, o sea, negativos, los que nos dañan. No son los tres. La B. Es realmente la A. Los rayos ultravioleta de tipo A pueden penetrar hasta la dermis. Y al penetrar hasta la dermis pueden generar un exceso de radicales libres. Estos radicales libres por sí solos pueden generar daños en el ADN de las células de la dermis, como el fibroblasto, así también como las células de la epidermis, o las células del tejido conjuntivo en general. Y al generar daños en el ADN pueden generar daños o mutaciones precancerosas, ¿no? Y así se generan pues los léntigos malignos, se generan los carcinomas vasocelulares o incluso hasta los melanomas, ¿verdad? Por eso es que cada vez que vamos a entrar a verano estamos con las campañas de protección ante el sol, ¿no? Cada vez está más fuerte esto porque el sol cada vez es más intenso. Yo no creo que el sol cada vez sea más intenso o la Tierra se acerca cada vez más al sol, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Qué se está perdiendo en la atmósfera? La capa de ozono. La capa de ozono. Una consulta, alguna referencia decían que incluso hasta la luz también produce incluso alteración de melanocitos. Incluso hasta la luz del celular. Hay estudios basados en el fotoprotector solar. Por eso el fotoprotector solar se debe usar en verano como en invierno, ¿ya? Y claro, el uso continuo de dispositivos electrónicos con luz, ¿no?, en las pantallas generan también alteraciones en el melanocito. Es que lo que pasa es que ¿cuánto tiempo tenemos usando de esta manera los celulares? ¿5? ¿10 años? ¿No? Ese escaso tiempo de que tenemos nosotros pegados a este tipo de tecnología hace que no haya estudios suficientes para ver cuál es el daño que pueden generar sobre la piel, incluso el daño que pueden generar sobre el sistema nervioso. Se sabe que las ondas radiomagnéticas que emiten estos aparatos pueden generar daño sobre el sistema nervioso, incluso predisponer a ciertos tipos de cánceres. O sea, las hipótesis están ahí. Faltan los estudios porque todavía no se han hecho estudios, ¿no?, de seguimiento, ¿no?, a largo plazo.
Pero bueno, sí, entonces todo paciente, y aquí va el mensaje, todo paciente que llegue a tu consultorio para cualquier tratamiento de medicina estética debe tener o debe usar un fotoprotector ideal, ya dependiendo del fototipo de piel del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden eso siempre a veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Desde una limpieza facial hasta un tratamiento como hilos tensores, el paciente debe tener su fotoprotección solar. Desde el uso de una simple máscara LED, que para mí no sirve, que como el uso de una radiofrecuencia o una radiofrecuencia de alta intensidad como el IFU, el paciente debe usar un fotoprotector. Como el HIV, ¿sí? Claro, todo el paciente debe irse con su fotoprotector a casa para que lo use todos los días. ¿Entiendes? Pacientes que usan, y sobre todo que hay tratamientos que pueden, al aumentar la temperatura y generar una reacción inflamatoria leve, aunque sea muy leve, si es que se exponen al sol sin fotoprotección, les genera manchas. Van a haber pacientes que van a llegar a tu consultorio, doctor. Yo me hice láser hace poco para eliminar mis manchas, y ahora tengo la cara más manchada. Van a haber muchas veces esos casos. O pacientes que hicieron peeling químico justamente para eliminar las manchas y terminaron más manchados. ¿Por qué está esa reacción a veces adversa? Muchas veces porque, primero, la técnica quizás no fue la adecuada, el operador también era inexperto, o quizás el paciente se fue sin una buena recomendación de apoyo domiciliario y se expuso mucho al sol. ¿Entiendes? Entonces, por ahí hay que ver el tema. Entonces, la piel nos defiende frente a radiaciones nocivas como los rayos ultravioleta. Y como les digo, los rayos ultravioleta cada vez aumentan más la dosis que llega a nuestra piel, y no es porque el sol esté cada vez más cerca de nuestro planeta, sino porque cada vez se pierde más la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono. Hace unos 5 años escuchábamos que había un hueco en la capa de ozono del tamaño de Europa, en el Atlántico. El tamaño de Europa, ¿cómo estará ahora? ¿No? Entonces, son temas que debemos ver. Defensa frente a estímulos nocivos químicos, ¿no? Cualquier químico que pueda generar, ya sea un álcali o un ácido que puedan caer sobre la piel, ¿no? Muy bien, la piel puede acumular agua en exceso, ¿verdad? Sobre todo en la dermis, y esto se denomina edema, ¿verdad? Edema. Este edema es parte del proceso fisiopatológico de ¿quién? De la PF. Y muchas veces nosotros debemos usar activos que ayuden a drenar, entre comillas, este edema, este líquido acumulado en exceso. Y un activo que deben recordar siempre para este tratamiento, para este tipo de efecto que queremos generar en la piel, es decir, drenar el exceso de líquido. La alcachofa. ¿Has escuchado hablar de la alcachofa? Riquísimo. Ya, la alcachofa. No, pero la alcachofa inyectada en mesoterapia. Hay alcachofa usada para mesoterapia. ¿Ya? La alcachofa, esta alcachofa, generalmente la uso yo cada vez que introduzco a un paciente a un tratamiento liporreductor. ¿A 15 grados? A 45. Por ejemplo, tengo un paciente que quiero reducirle grasa localizada, en su primera sesión le coloco primero alcachofa. ¿Ya? Para drenar y, por así decirlo, preparar el terreno para que los demás activos que voy a colocarme después puedan ejercer un mejor efecto. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo antes? No, en cuanto a los tratamientos reductores tienen protocolos, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos tratamientos que se realizan 3 veces por semana, 2 veces por semana, o hasta una vez cada 2 semanas, dependiendo de qué tipo de tratamiento es. La alcachofa generalmente lo uso solo en la primera sesión, máximo acompañado con la segunda sesión. ¿Y eso lo venden en el mercado? Claro que sí, claro que sí. Ustedes que están, ¿quiénes tienen haciendo ya medicina estética aquí? No, algo de medicina estética. Algo, ¿ustedes? ¿Usted? Conforme vayan entrando al tema van a ver que hay laboratorios que producen estos activos. Uno de los más conocidos es Armeso. También está Mesoesthetic. Y diferentes boticas magistrales, en nuestro medio no tanto, que vienen principalmente de Argentina o de Colombia. Boticas francesas también. Hay botica francesa, pero la botica francesa generalmente se encarga de preparados magistrales, cremas. Sí. ¿Ya? No de activos para mesoterapia. Muy bien, entonces a nivel metabólico, bueno, seguimos. Entonces la piel acumula agua y eso se denomina edema.
¿no? También al aumento de adiposidad debido a la sobrealimentación se denomina, primero lo vamos a llamar adiposidad localizada, luego lo vamos a llamar sobrepeso y después lo vamos a llamar obesidad. ¿Está bien? Nosotros en nuestra rama tratamos obesos, la respuesta es no. ¿Tratamos sobrepeso? La respuesta es no. Nosotros tratamos adiposidad localizada, esos rollitos que están de más. Pero para saber si no estamos tratando a un paciente con sobrepeso u obesidad, debemos entonces medir su índice de masa corporal. Y si ese índice de masa corporal está por encima de 25, no es nuestro paciente. Es más, yo les puedo decir una cosa, yo lo trato hasta pacientes con un índice de masa corporal de 27. Por encima de 27, porque eso ya es sobrepeso, incluso de 25 a 29.9 ya es sobrepeso. Por encima de 27 ya no los trato. ¿Por qué? Porque los resultados no son adecuados. ¿Ya? Entonces, antes que el paciente se vea frustrado o sienta que ha tenido un mal tratamiento, lo derivo a un endocrinólogo. ¿Ya? Y el endocrinólogo y nutricionista que se encargue primero de bajarle unos cuantos kilos y luego ya pueda venir para sus tratamientos de moldeamiento corporal, porque eso es lo que hacemos. Una consulta para el tratamiento de lipomas. Lipomas. No, lipomas es campo del cirujano general. No es nuestro campo. Nosotros no hacemos exéresis de lipomas. Lo hace el cirujano Que general. la grasita de acá de la papada. Sí, podemos tratar nosotros papada. Sí, podemos tratar papada, que es un tipo de grasa o adiposidad E localizada. incluso algunos vienen con la grasita localizada, la que se forma acá un rollito de grasa. Cuando bajan de peso, se les queda el rollito acá en la parte posterior. También podemos tratar. También. También podemos tratar lipodistrofias. ¿Ya? Estas lipodistrofias generadas por algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, las lipodistrofias de quién? Del paciente que consume crónicamente corticoides. Que muchas veces están en sobrepeso y obesidad y escapan a nosotros, pero hay lipodistrofias que podemos tratar. O poslipo también. Y ahí... Poslipos. sí, es poslipo. Y hay químicos que sirven justamente para este fin. ¿Ya? Muy bien. A nivel metabólico destaca también que en la piel se sintetiza ¿qué? La vitamina D, ¿verdad? La vitamina D. La 1,25 dihidrocalciferol, ¿verdad? Cuyo metabolismo también está en el riñón, ¿no? El metabolismo de la vitamina D concluye en la piel. Es por eso que debemos tener exposición al sol, de todas maneras. Porque la vitamina D es una vitamina que interviene en el metabolismo de ¿qué mineral? Del calcio, claro está, del calcio. Su deficiencia produce raquitismo, ¿verdad? Raquitismo. Muy bien, entonces la vitamina D es muy importante. Y entramos al tema recién, dermatología estética. Entramos al tema. Cuando hablamos de dermatología estética, hablamos de envejecimiento, pero también hablamos de temas preventivos. En general, el envejecimiento ha sido y siempre será una constante histórica. Algunos definen a este proceso como progresivo, irreversible, intrínseco y universal, que parece todo ser vivo como expresión de la interacción entre la genética del individuo y su medio ambiente. Genética y medio ambiente, la interacción de ambos son claves en el proceso de envejecimiento, y en el medio ambiente tenemos los factores extrínsecos que aceleran el envejecimiento. No estoy diciendo que producen envejecimiento, el envejecimiento se produce per se, siempre se va a producir, que lo aceleran. ¿Cuáles son los factores extrínsecos externos del medio ambiente? El más importante, lo habíamos dicho, es el sol, ¿sí, no? Y en cuanto al tema genético, eso está enclavado en nuestro ADN, ¿verdad? Eso está anclado en nuestro ADN, y en nuestro ADN tiene que ver mucho el tema de la división del ADN de nuestra doble hélice, que va haciendo que los extremos de nuestros cromosomas cada vez se vayan achicando, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos extremos de los cromosomas que te enseñaron en biología? Los telómeros, ¿verdad? Incluso hay tratamientos ahora que se están haciendo para justamente, no, mejor dicho, hay mucha investigación científica genética
que está trabajando sobre los telómeros y las telomerasas, se dice que si se detiene este proceso podríamos nosotros generar la supervivencia de todas las células, la inmortalidad. ¿Ya? La inmortalidad. Si se frenara el proceso de que realizan las telomerasas a nivel del telómero, ¿no? Incluso hay aminoácidos o factores de crecimiento que trabajan sobre el retraso en este proceso, ¿no? En la velocidad de este proceso, ¿no? De las telomerasas que trabajan a ese nivel. Pero se ha demostrado una cosa, les comento como una parte. Hace poco nada más, en la universidad más prestigiosa del planeta, que es la Universidad de Harvard, se hizo un estudio. Se hizo un estudio genético y que tiene que ver mucho con factores ambientales, pero se eligió dos tipos de grupos, ya dos tipos de grupos de pacientes. Mira, mediante estudios psicológicos se determinó un grupo de pacientes con este membrete, ya, actitud positiva, y pacientes con actitud negativa. Y se demostró genéticamente que los pacientes con actitud positiva tienen una velocidad de envejecimiento del ADN más lenta que los pacientes con actitud negativa. En pocas palabras, que aquellos que tienen actitud positiva envejecen más lentamente que los que tienen actitud negativa. Y eso está demostrado a nivel genético. Bueno, combatir el envejecimiento representa un desafío a nivel de la medicina general. Con el paso del tiempo, la mayoría de las funciones de los diversos órganos y tejidos del organismo disminuyen su actividad. Principalmente esto sucede en una época de la vida específica. ¿A partir de qué edad se acelera el envejecimiento o inicia el envejecimiento en el ser humano? 30. ¿A partir de qué edad? 30. A partir de los 30 años, por ahí otro número. ¿A partir de qué edad inicia el envejecimiento en el ser humano? 25. Muy bien. Por ahí otro número, vamos. ¿Sí? 25, 30, ¿todos de acuerdo? La respuesta es desde que nacemos. Pero más rápido, El envejecimiento inicia en el ser humano desde que nace. ¿Ya? A pesar de que nos dicen que inicia desde los 25 a 30 años. Podemos decir más bien que a esas edades se acelera de forma dramática. Alrededor de los 25 a 30 años. Es un momento de quiebre. ¿Ya? Pero el envejecimiento inicia desde que nacemos. Se puede demostrar ello no solo con la medicina estética, porque un puber de 12 años no tiene arrugas, ni cuando llegas a los 18 o 20, pero se está viendo cada vez más pacientes en medicina que tienen diabetes tipo 2 y no pasan de los 30 años, que tienen enfermedades cardiovasculares como hipertensión primaria y todavía son adolescentes. Tenemos pacientes con pie diabético, cuando les apuntamos los pies y están en los 30 años. Y cada vez se ve más frecuente ello, ¿verdad? ¿Son esos procesos degenerativos de envejecimiento o no? Claro que sí, porque el envejecimiento no solamente de la piel, el envejecimiento es de todos los tejidos del organismo. Por eso es que ustedes también deben enfocar sus tratamientos a rejuvenecer no solo la piel, sino a rejuvenecer el organismo del paciente. Y cuando hablamos de rejuvenecer el organismo del paciente, estamos hablando de tratamientos más generales. Desde el mismo cambio de estilo de vida, principalmente el cambio de estilo de vida del paciente. Porque si viene un paciente para mejorar la calidad de la piel, y nosotros le decimos, te vamos a poner plasma rico en plaquetas, te vamos a poner ácido hialurónico, te vamos a poner botox, vas a mejorar mucho, vas a rejuvenecer 10 años, pero si no cambia su estilo de vida, si sigue comiendo mal, si duerme poco, si no hace deporte, ¿cuánto le va a durar eso? ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de poder mejorar la calidad de vida de un paciente, porque saben, nuestros tratamientos son procesos. Cuando nosotros hacemos un plasma rico en plaquetas, vamos a tener al paciente ligado a nosotros por 3 a 4 meses, porque se hace cada 4 semanas en 3 sesiones. Entonces, ¿tenemos o no tenemos ahí la posibilidad de poder mejorar la calidad de vida del paciente mediante recomendaciones médicas? Y todo ello depende de la relación médico-paciente, ¿verdad? Esa relación que no se debe perder. Porque la rama de la medicina estética es una rama que existe en todos los países de Europa, en varios países de América. Pero aquí en nuestro país, los dermatólogos y cirujanos plásticos todavía nos siguen haciendo bullying. ¿Por qué? Quizás no lo tomamos en serio, como debería ser. Tiene fundamento científico, todos los tratamientos tienen fundamentos científicos comprobados. Les hagamos respetar nuestra especialidad.
La especialidad como tal no existe en nuestro país, pero en otros países sí. ¿O me equivoco? Muy bien. Entonces, ¿podemos cambiar el estilo de vida del paciente? Claro que sí. Desde mejorar su hábito alimenticio, su hábito deportivo, desde mejorar incluso la forma en que cómo ve la vida el paciente. Nosotros tenemos que tener en nuestras manos herramientas que podamos indicar al paciente para que pueda mejorar. Cuando ustedes ingresan más a este tema de la medicina estética, van a ver que llegan a sus consultorios pacientes post-depresión o están atravesando estados depresivos. Sí, y quieren mejorar. Así es, y quieren mejorar, quieren reconstruirse, ¿verdad? Reinventarse. Este tipo de pacientes llegan muchísimo a nuestro consultorio. ¿Por qué? Porque es una reacción normal en el ser humano. Muchas veces vienen a mi paciente señoras o señoritas que acaban de terminar una relación amorosa. Y este tipo de personas, y hasta varones, ¿no? Después de que pasan este problema, ¿qué quieren hacer? Se cortan el cabello. Quieren darle una cachetada. Así es, se cortan el cabello, se lo tiñen, empiezan a ir al gimnasio, ¿no? Y muchas veces si fue una relación tóxica, donde hubieron muchas restricciones, con más razón todavía. Entonces, ese tipo de pacientes ustedes van a conocer. Ustedes hasta van a aprender a ser un poco psicólogos con este tipo de pacientes, para mejorar o ayudar a mejorar mucho, no solamente su estilo de vida en cuanto a alimentación o deporte, sino en cuanto a actitudes frente a la vida. Una capacidad de resiliencia. Así es. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener también las herramientas suficientes para tratar con este tipo de pacientes. Y un tratamiento que me gusta mucho usar en todos los pacientes es la vitamina C endovenosa, que después vamos a hablar un poquito de ella, para que entiendan por qué me gusta usarlo en todos los pacientes, aún así vengan por una simple limpieza facial. ¿Ya? Vamos a tener un descanso de 15 minutitos y seguimos con el tema, ¿ya? Yes.